Política Nacional, carrera 2015, y estamos en comunicación acá justamente con Vilma Ripoll para hablar sobre las presidenciales 2015. Vilma, Juan Alfaro te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bien, ayer estuvieron acá en La Plata lanzando la fórmula presidencial por el MST. Contame un poquito cuáles son, bueno, las propuestas que seguramente ya tendrán de cara a lo que se viene el año que viene en las elecciones presidenciales. Sí, nosotros desde el MST en un congreso decidimos avanzar presentando nuestra fórmula presidencial en una situación en la que ya derecha sobra en este país, están todos en campaña, y nos parece que no le podemos regalar desde la izquierda ese espacio para que sigan creciendo sin que haya gente que salga a decir otras propuestas que tengan que ver con los problemas más graves que está viviendo el país, como el tema de la deuda externa, como el tema del trabajo, como el tema de la seguridad, como nos parece que, y como el tema de los recursos naturales, que continúan entregando a empresas como Chevron, que viene, invierte muy poca plata y se lleva petróleo en una forma de extraerlo, que lo único que logra es la contaminación de las reservas de agua potable. Bien. Vos cuando decís derecha te referís a todo el espectro político, digamos, desde el gobierno nacional, Massa, Scioli, Faunen, todos esos. No, el gobierno por un lado y los otros sectores que se presentan, no tienen propuestas distintas. Si uno les hiciera 10 preguntas esenciales sobre los problemas que hay que abordar en el país, responderían más o menos lo mismo. Ajá. Y yo creo que la gente ve eso, por eso ninguno enamora y ninguno se despega del pelotón. Están todos ahí, un día uno sube al 22, el otro baja al 19, el otro, y así. Claro. Entonces, la gente ve eso. Ve que el gobierno dice que hace una campaña por el tema de la deuda externa, pero la oposición le dice que hay que pagar antes todavía. ¿Cuál es la postura del MST al respecto justamente? Y nosotros creemos que todo el que le dice a la gente que hay que pagar la deuda y que va a resolver los problemas de la deuda interna, jubilaciones, salarios, vivienda, presupuesto para salud, para educación, le miente. Porque es imposible hacer las dos cosas. Por eso, en esa situación, nosotros opinamos que hay que suspender el pago de la deuda y hay que auditarla. Porque del fallo del juez Ballesteros, que después de la investigación que hizo Olmos con toda la deuda de la dictadura, la resolución es que encontró 477 ilícitos en la deuda y que y que había que investigarla antes de pagarla. Bien. Y eso nunca lo hizo el Congreso, en ninguno de los gobiernos que vinieron dándose durante todos estos años. Lo que hicieron sí es pagar sistemáticamente, y pagan con el hambre de la gente, y pagan con que haya quedado una generación sin trabajo, y entonces hay 1,5 millones de pibes que no tienen ni trabajo ni estudio, que haya jubilados que se mueren en un genocidio silencioso porque lo que le pagan no alcanza para vivir, y para tomar los remedios y para todas las cosas que necesita un jubilado para poder sobrevivir en esta sociedad a esta altura del siglo, y además con una inflación que se lleva puesto el salario, las jubilaciones, los planes sociales, todo. No, es imposible así. Bien. Entonces, nosotros decimos, hagamos lo que hizo Ecuador, no te digo lo que hizo Estados Unidos cuando no le pagó a Inglaterra, pero hagamos lo que hizo Ecuador. Ecuador investigó y hay toda una parte de la deuda que no la pagó, como mínimo. Nosotros opinamos que el 80 o más por ciento de la deuda es fraudulenta, y que además estamos pagando lo que estatizó Cavallo, que es la deuda de las grandes empresas de este país, como los Macri, y nosotros le estamos pagando con nuestros puestos de trabajo, con la salud, con la educación, las deudas que ellos tomaron, con las cuales se enriquecieron, y ahora nos lo hacen pagar a nosotros. Entonces eso está mal. Bien. Y así no podemos salir como país, no podemos despegar. Yo te hago una consulta, el año que viene se terminan mandatos, se termina una etapa en el país, son 12 años de gobierno kirchnerista. ¿Cuál es tu calificación acerca en pocas palabras, de lo que fueron estos 12 años? Nosotros que hay una discusión sobre el tema de la década, ¿no? Si la década ganada o la década... Nosotros creemos que fue desaprovechada, porque de verdad estamos convencidos que entró tanta plata, como el mismo kirchnerismo decía,
que fue superior casi a la plata que decían en la época en que Perón dijo esa frase que todos recordamos de que tenían llenos de lingotes de oro los pasillos del Banco Central. Sí. Bueno, nosotros creemos que entró mucha plata por razones internacionales, de precios internacionales, de el único producto que de verdad el país logra exportar con fuerza, que es todo lo que tiene que ver con la producción agrícola, y en ese sentido, porque no se hace valor agregado, se exporta tal cual se cosecha, y entonces nosotros en ese sentido creemos que era la oportunidad de preparar al país para lo que después se veía que era la situación de crisis que se está viviendo, que se vivió antes en Estados Unidos, pero que era generalizada en Europa. Vilma, Adolfo, te corto, discúlpame. Nosotros creemos que había que desarrollar los trenes, que había que empezar a hacer barcos, porque somos un país que transporta cereales, y entonces teníamos que tener nuestra flota mercante, teníamos que poder producir los autos y los aviones. Nosotros inventamos el Embraer en la fábrica militar de aviones. ¿Por qué se lo tuvimos que comprar hecho a Brasil? Vilma, ¿por qué? ¿No? Sí. Adolfo Rocha, disculpame, te corté, iba a eso. ¿Eso es lo que ustedes plantean que hay que hacer con la renta diferencial de la soja, digamos, con las retenciones? Directamente te lo pregunto. Con eso, Sí, digamos... Nosotros estamos a favor de que haya retenciones, efectivamente. Lo que no creemos que sean iguales, y eso es lo que decimos siempre, incluido durante la 125, para los pequeños productores del interior, que para los grandes terratenientes de los lugares en donde la tierra vale muchísimo. Y sin embargo, lo que pasó después es que, ¿por qué? Porque decíamos se van a quebrar y se los van a quedar los pools de siembra, que son capital financiero y encima ni siquiera pagan impuestos. Y efectivamente pasó eso. En realidad se quebraron los pequeños productores y los productores de fruta, de los que tienen que pagar además desde el interior todo el flete, no en tren porque no hay, sino en camiones, no pueden, entonces prefieren regalar lo que producen o dejarlo de producir y por eso tenemos un problema gravísimo, que es el crecimiento de las villas de emergencia alrededor de todos los pueblos, de todas las grandes ciudades del país. Y a nosotros nos parece que esa era la oportunidad de recuperar lo nuestro, de recuperar todo el petróleo, de recuperar el trabajo en las minas, terminar con la ley de minería que les permite, que hace que las provincias en una situación total de desigualdad tengan que negociar con la Barrick Gold la extracción de los minerales y de las riquezas de las montañas. Entonces, nos parece que era una gran oportunidad para eso, y eso la verdad que no se hizo y ahora lo pagamos. Tenemos crisis energética y para eso hay que sacar dólares. Bien. Tenemos deuda y la verdad que el país es el que más pagó. Nosotros, la propia presidenta dijo que debíamos 173 mil millones de dólares, sí, que pagó 190.000 y ahora debemos 300.000. Entonces tenemos un problema grave que de verdad para nosotros toda la deuda es buitre. Entonces, en eso nos parece que por supuesto el fallo de Gresa hay que repudiarlo, nos parece y lo compartimos, que no pueden venir a decirnos lo que tenemos que hacer a nuestro país, pero para eso se necesita otra medida soberana que no es pagar. Tenemos que hacer de verdad lo que hicieron los próceres de otro momento histórico, cuando seguramente le decían en otra época que era difícil hacer la independencia. Bueno, una segunda independencia, nos tenemos que plantar, porque si no, no tenemos futuro como país. Bien. Ese es el problema. Bárbaro. Entonces, desde ahí, para nosotros, el otro tema es la construcción de una herramienta política que nos pueda permitir que la izquierda deje de ser testimonial y empiece a postularse para gobernar. Por eso estuvimos planteando la unidad de la izquierda, porque eso nos podría permitir, de verdad, de toda la izquierda política y social, de la gente de Altamira, de la gente de Genaro, es decir, que nos pueda permitir alrededor de un programa postularnos como alternativa de gobierno. Y bueno, nosotros estuvimos dando esa pelea, creemos que hasta podríamos utilizar las PASO para las internas abiertas, para definir las candidaturas, claro, es el método y
y estaría planteada la posibilidad. Bien, ese Y me quedo bueno, con ese título, está bueno ese título de plantear una izquierda unida y bueno, para poder disputar en lo que sería ya la carrera 2015 del año que viene. Bueno, Vilma, exacto. ha sido un gusto tenerte acá en Superlógico, será bueno ahora que ya están lanzados formalmente, seguramente estaremos hablando a futuro de los temas que se vienen en la disputa por las elecciones presidenciales del año que viene. Sí, no, y yo una cosa cortita nomás antes de cortar, que de verdad tenemos que juntarnos todas las mujeres, incluidas las mujeres que son parte del propio gobierno. Nosotros no podemos permitir que siga habiendo femicidios como los de los últimos días. A nosotros nos mataron a Paola, que es hermana de una compañera nuestra del MST de Córdoba. Nos toca hoy tratar de lidiar con esa justicia machista que le quería convencer a la familia de que se había ido por su propia cuenta y demoró 48 horas en salir a buscarla, cuando nosotros le habíamos dado los datos de quién era, dónde había estado y quién era el responsable de su desaparición. Y la verdad que eso lo pagó Paola con la vida, y Martina, la nena, la salvamos porque nos movilizamos y eso permitió que la gente esté alerta, que salga en los medios, todo, y que la encontraran con vida. Bien, bárbaro, es una denuncia importante que tener muy en cuenta hoy por hoy, ya en estos días. Bueno, Vilma, ha sido un placer tenerte acá en comunicación telefónica. Será hasta la próxima. Te mandamos un saludo No, grande. gracias, un abrazo, ¿eh? Gracias, hasta luego.